cuando yo empecé dirigiendo, no era tan humana o no le daba tanta importancia a la gestión de las personas como le doy ahora. Creo que los líderes tenemos que ser líderes que empujen a nuestros equipos, o sea, crear quizás un ámbito laboral o un entorno laboral que esté más asemejado a la comunicación, a la transparencia, al valorar a los equipos que tenemos y a las personas. Luego te das cuenta que sin las personas esos objetivos no se cumplen, con lo cual la prioridad es primero cuidar del bienestar de las personas. Alimento mi alma, antes alimentaba mi ego, porque cuando eres jefe, de alguna manera te puedes llegar a sentir superior y dices, pues yo no soy más superior que otra persona, este es mi trabajo, me paso factura, ¿no? Entonces ahora intento, pues como digo, alimentar mi alma. Yo creo que somos nosotras mismas las que nos boicoteamos. También. Un hombre va a hacer una entrevista, es que me como el mundo, sé que lo voy a hacer, tienen como esa seguridad, ¿no? Y nosotras pensamos, me falta esto, sé que no voy a hacer, y esto cómo me lo preparo, y esto qué es lo que tengo que decir. Parece que buscamos más esa perfección en la imperfección. Entonces no llegamos a nada, el que lo hacemos mal, o sea, yo creo que tenemos que cuidar más nuestra autoestima como mujer. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio y muy contenta porque tenemos con nosotros a Amaia Echeverría. Ella es directora general de uno de los mejores hoteles de España, Asia Gardens, y tengo el placer de tenerte conmigo, Amaia. Bueno, el placer es mío, por supuesto, tenía muchas ganas de venir. Bueno, antes que nada, para la gente que no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Amaia? Bueno, Amaia es de Pamplona. Yo además siempre presumo mucho de mi tierra. Además hoy es el día de Navarra, así que porque yo creo que es muy importante, es un sentimiento de pertenencia, ¿no? De dónde eres, desde ahí a dónde vas. Sagitario, con lo cual yo creo que eso, bueno, me da la luz para guiarme en esas aventuras y en esos retos que siempre me pongo por delante, y luego esa luz y ese fuego que es como un refugio, ¿no? Pues para esconderte ahí en tu cuevita cuando ese reto o esa aventura acaba. Muy amante del turismo, o sea, de hecho yo considero que el turismo y el mundo de la hotelería al final es la industria de la felicidad, y me encanta, pues yo creo que al final mi propósito, si se puede decir de alguna manera, propósito es siempre pues hacer feliz a las personas, y me encanta pues el sector y la industria en la que trabajo. Yo, bueno, a Amaia la conozco desde hace algunos años, somos amigas, y la verdad es que siempre te he admirado mucho por lo profesional que eres, pero también por lo humana, porque es que siempre te lo he dicho, de verdad, desde el primer minuto siempre he dicho, es que eres tan humana, y me encanta que alguien que tenga un alto cargo como el tuyo se muestre, ¿no?, tan humana con las personas, así que... Bueno, yo creo que al final, cuando uno piensa, yo creo que esta es la imagen que muchas veces se tiene del jefe, ¿no? Pero el jefe, ante todo, es persona. Y eso yo creo que es un tema que tendremos que tener siempre muy en cuenta, tanto si eres jefe como si tú tienes un jefe por encima, ¿no? Ante todo somos personas y somos humanos, y si hablamos de liderazgo, yo creo que cada vez más tenemos que ir hacia ese liderazgo compartido, ese liderazgo que trata más de cuidar a las personas con las que trabajamos, ¿no?, cada día. Y Amaia, ¿qué es para ti ser una mujer líder en lo que es una industria como la hostelera, que es tan exigente? Bueno, a ver, yo creo que actualmente estamos en un momento de transformación, o sea, a nivel la industria hotelera y la industria hostelera en general, estamos en un momento de transformación porque por un lado hay una fuga de talento. Es un negocio actualmente que no está nada valorado. De hecho, creo que uno de nuestros retos principalmente es dignificar la profesión. Y además trabajar en el negocio de la hostelería siendo mujer, pues con una serie de componentes como pueden ser la flexibilidad horaria. Pensamos que al final son negocios, y sobre todo en los hoteles, que son negocios que abren 24 horas al día, 365 días, con lo cual, bueno, pues esa capacidad de poder adaptarte en tu vida personal, profesional, no es tan fácil, y quizás eso hace también que bueno, pues que sí que existen cada vez más igualdad, hay planes de igualdad dentro de nuestro sector, pero bueno, conforme vas subiendo y vas promocionando en la pirámide, ¿no?, en la escalera profesional, pues cada vez hay menos mujeres, ¿no?, hasta el punto de que cuando ves un poco esos ratios de un 33% de mujeres que dirigen hoteles, y ya en 5 estrellas ese porcentaje empieza a reducir hasta un 13, un 15%, pues bueno, es una cuestión de valorar. A nivel de líderes, yo creo que cuando hablamos de liderazgo, creo que los líderes, te lo comentaba antes, creo que los líderes tenemos que ser líderes que
empujen a nuestros equipos. O sea, tenemos que ser transformadores, tenemos que acompañar, ¿no? Y crear quizás un ámbito laboral o un entorno laboral que esté más asemejado a la comunicación, a la transparencia, al valorar a los equipos que tenemos y a las personas, ¿no?, que tenemos. ¿Y has tenido alguna vez que demostrar más por ser mujer en un cargo directivo? A ver, sí que creo que esto existe, es decir, es socialmente comprobado que las mujeres, por norma general, tienen que demostrar más que los hombres. Quizás en mi situación no me he visto en esa tesitura. He trabajado en empresas donde se ha valorado muchísimo a las mujeres. Y quizás el presidente concretamente, porque yo empecé a trabajar en ACI Hoteles. Y bueno, yo tengo que decir que en este caso el presidente de la compañía, Antonio Catalán, apoyaba mucho la figura de la mujer, le daba muchísima importancia y lo que el perfil de una mujer puede aportar en la industria hotelera. Y más allá de eso, pues en mi caso concreto, yo no he sido madre, no ha sido mi elección, con lo cual creo que eso a mí me ha beneficiado porque mi situación personal no se ha visto, ¿no?, de alguna manera en esa disyuntiva de tener que elegir entre la parte profesional y la parte personal en un negocio como es el hotelero. Sí, ahora nos adentraremos mucho en este tema que creo que es tan sumamente importante, ¿no?, la mujer en los altos cargos y ser madre o no serlo. Pero te quería preguntar antes que nada, ¿cómo crees que aporta, ¿no?, qué crees que aporta una perspectiva femenina al liderazgo en un cargo tan competitivo? A ver, yo creo que la mujer, yo soy de las que pienso, o sea, mi vertiente de pensamiento es que creo en la igualdad en el hombre y la mujer. Creo que somos absolutamente capaces los hombres y las mujeres para llevar y desempeñar cualquier tipo de responsabilidad y de cargo. Si bien es cierto, por propia naturaleza, es decir, nuestras madres y abuelas en épocas complicadas gestionaban los recursos familiares de una manera igualitaria y de una manera equitativa, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera está dentro de nuestro ADN. Y quizás esa manera de gestionar más en base a la igualdad, al entendimiento, a la comunicación, al entender las emociones de nuestros equipos, pues se nos puede dar con muchísima más facilidad que quizás un hombre. Pero insisto, creo que estamos perfectamente capacitados, tanto el hombre como la mujer, para poder hacerlo. De hecho, yo tengo que decir que yo, siendo como mujer, cuando yo empecé dirigiendo equipos y dirigiendo unidades de negocio, no era tan humana o no era tan emocional o no le daba tanta importancia a la gestión de las personas como le doy ahora. Yo creo que también eso forma parte de tu aprendizaje en liderando equipos y siendo directivo, ¿no? Y al principio quizás estás mucho más enfocado en objetivos, y luego te das cuenta que sin las personas esos objetivos no se cumplen, con lo cual la prioridad es primero tratar a esas personas y cuidar del bienestar de las personas. Y esto es un poco lo que yo creo, ¿no? ¿Y crees que a lo mejor todo esto que me estás comentando era un poco el inicio por intentar demostrar? Quiero decir, ¿no? Es como yo, que soy mujer, voy a intentar conseguir estos objetivos a toda costa para demostrar que soy válida y que puedo con ello. ¿O crees que no, simplemente es porque es lo que tú has aprendido, ¿no?, o que se ha estipulado así desde un principio? Bueno, yo creo que cuando nacemos, yo creo que cada uno nace con un propósito en la vida, ¿no? Pero al final, entre esas creencias limitantes que tenemos, entre esa cultura en la que nos desarrollamos, pues hace que de alguna manera eso que marca tu valor diferencial pues quede omitido, opaco, ¿no? Yo además me he criado y he desarrollado mi infancia y mi juventud en un ambiente de muchísima disciplina, de la cultura del esfuerzo, de el trabajar para demostrar, en ser muy rigurosa con los valores, a nivel tanto académico como profesional. Entonces, eso forma parte de mi ser, ¿no?, y de mi ADN, y al final de alguna manera pues queda reflejado tanto en mi parte personal como sobre todo en la profesional. Y yo misma he ido evolucionando y aprendiendo. Entonces, cuando empiezas en puestos de responsabilidad, tú necesitas demostrar. Primero, yo creo que al principio intentar demostrar a los demás antes que a ti mismo, ¿no? Y luego ya pues te vas dando cuenta que, bueno, pues he sido capaz de hacer esto, ahora me voy a empezar a demostrar a mí misma
cuáles son mis siguientes objetivos o cómo puedo desarrollarme desde el punto de vista profesional o personal. Pero sí que es verdad que yo creo que al principio intentas demostrar más a los demás, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de tener una responsabilidad y de demostrar que tú vales para ese puesto. Muy bien. Y Amaya, ¿qué hábitos o rutinas te ayudan a mantenerte centrada en un puesto tan demandante? Bueno, yo creo que cuando un puesto como es el de dirección hotelera o realmente trabajar en entornos donde el negocio no cierra, es decir, está 24 horas abierto, tú tienes que tener esa disciplina para poder gestionar tu tiempo y decir, bueno, hasta aquí es mi trabajo, hasta aquí empieza mi vida personal, ¿no? Luego también es un trabajo que tiene muchísima componente de energía y muchísimo componente de darte a ti desde el punto de vista emocional. Entonces necesitas resetear tu mente, necesitas resetear tu alma, tus emociones, porque claro, si te las llevas a casa, al final eso no es bueno, ¿no? para nadie. Entonces, bueno, mis rutinas son especial. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Tengo 3 perros, con lo cual ya los perros me obligan a tener esa disciplina. Y acto seguido, pues siempre hago algo de deporte. Últimamente llevo un año corriendo, me ha dado por correr, me ha dado por ser Forrest Gump. Y entonces, como buena navarra, pues no existe el término medio, somos de los levantamientos de piedras, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues ahora hago medias maratones, me ha dado por hacer medias maratones, entonces me preparo para ello. Uh-huh. Pero realmente me ayuda tanto a nivel profesional como personal, porque creo que el deporte es salud mental. Personalmente, además, como hace justo un año mi padre falleció, pues de una manera difícil, o sea, de una manera, bueno, un accidente de bici, pues a mí eso realmente empecé a correr porque quería hacerle un homenaje a mi padre, pues dedicándole una media maratón, la media maratón de Benidorm. Entonces me di cuenta que el correr no solo me acercaba más a él y me estaba sanando en esa terapia de duelo, sino que además me venía bien a mí misma, y porque liberaba endorfinas, liberaba esa tensión, ese estrés, y realmente fue mi terapia de duelo, ¿no? Y lo sigue siendo de alguna manera. Entonces, de aquel momento ahora, pues ya he hecho 7 medias maratones, me han dado una copa porque, claro, ser mayor de 45 mujer, volvemos a lo mismo, pues el ratio ya baja, con lo cual ya tienes más posibilidades de estar ahí en el podio, ¿no? Pero bueno, desde luego el deporte creo que es algo fundamental, y practico no solo el correr, sino fuerza, Bikram yoga, meditación, por supuesto la dedicación a mis animales, porque realmente creo que los animales también ayudan mucho a ese equilibrio personal, ¿no? Del ser humano. Son mucho más inteligentes de lo que creemos y nos aportan esa dosis de cariño, de instinto, de intuición que muchas veces perdemos. Y para mí el poder estar con ellos y dedicar mi tiempo a ellos, yo no tengo animales, yo adopto. Siempre adopto, ahora, como digo, ahora tengo 3, estoy metida en una asociación. No colaboro mucho porque tampoco es que tenga especial tiempo para poder estar de manera casi en exclusividad, aparte de mi trabajo, con esta asociación. Pero bueno, creo que al final es una labor que cada uno tenemos que hacer o aportar a la comunidad, ¿no? Y en mi caso, pues es con los animales. Fíjate, todo lo que me has dicho es increíble. Primero, para empezar, tenía que decirte un matiz aquí. El tema de tu padre, ¿no? Que fíjate que tú también me contaste que era muy deportista. Sí. Y fíjate cómo esa parte deportiva te acerca más a él, ¿no? Sí. Es como un homenaje a él, pero también por esa parte que él tenía, ¿no? Sí. Es muy bonita, ¿no? Muy, no sé, como muy enriquecedora, y como yo creo que al final a ti en este año que has estado corriendo te he visto el progreso y creo que te has sanado en cierta manera, ¿no? Sí. Aunque tengas tu dolor o tu sensación, ¿no?, de tristeza. Sí, yo creo que cuando además tienes una pérdida, o sea, yo creo que las pérdidas al final, bueno, son procesos que todos tenemos que vivir, ¿no? Cuando la pérdida es de una manera tan dura, voy a decir tan cruel, ¿no? Claro, hay un componente, en primer lugar, de shock, con lo cual dices, ¿y ahora yo cómo me enfrento a esto? Que esa es la otra, porque claro, yo estaba porque a los 6 días de que mi padre falleciera, yo estaba trabajando, porque era pleno verano, temporada alta, con lo cual de alguna manera tienes que gestionar ese duelo, ese dolor,
pero por otra parte, pues tienes que avanzar en tu vida. Entonces, si esa persona que se va es tan importante como lo era mi padre en mi vida, en mi vida, o sea, tanto a nivel de relación personal como era mi faro de alguna manera. Con lo cual, poder enfrentarte a eso, a mí lo que me ha hecho es reprogramarme. Bueno, todavía estoy en proceso de reprogramarme, ¿no? Porque es como que vas sin red. O sea, yo antes era muy kamikaze, o sea, es decir, yo creo que en mi vida he sido siempre muy kamikaze y yo creo que tenía esa seguridad en el fondo de mi padre, que ya no la tengo de otra manera. Entonces, ¿ahora cómo la tengo? Pues la tengo con todo lo que me ha enseñado y sobre todo siendo agradecida de que he tenido la gran suerte de tener el padre que he tenido. Y a mí me ha enseñado sobre todo a ese amor propio, esa fuerza y esa libertad, porque es verdad que me enseñó a entender que mi manera de vivir o mi libertad estaba bien, ¿no? Aunque fuese un poco contraria a quizás el sistema tal y como está montado, ¿no? Y entonces a mí eso pues es algo que me ha costado entender y sobre todo lo estoy aplicando ahora después de que ya no está. Claro. Y entonces todas esas cosas yo no se las he podido decir, porque claro, cuando una persona se va así de repente, te quedas con la palabra en la boca, entonces tú no puedes o darle las gracias o demostrarle. Yo creo que al final lo demuestras conforme va pasando la vida, ¿no? Y yo quiero creer que como padres ellos lo saben. Pero bueno, de aquí yo ya digo, cuando te dicen di siempre a las personas que quieres, que las quieres, que las valoras, pues sí, yo escuchaba eso y al final digo, tenían razón. Claro que sí, es con lo que se queda. Sí. Y además trabajas tu parte espiritual un montón. Sí. Yo creo que al final tú eres una persona muy trabajada, Amaya. Sí. Es cierto que vivirás tus momentos y obviamente esto es una pérdida y es algo muy doloroso, pero es verdad que tú sabes integrar muy bien cada emoción que tienes, ¿no? Trabajas esa parte espiritual con el yoga, con meditación, con tus terapias holísticas o lo que hagas y luego aparte con los animales, con el deporte. O sea, creo que esa parte no debemos olvidarla nunca, ¿no? Todas las áreas como que estén un poquito trabajadas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que realmente cuando... No solo por una terapia de duelo, yo creo que en general. Bueno, sí. Yo es verdad que en mi vida me ha tocado vivir experiencias... Cuanto más aventurero eres, más experiencias vives. Así que, pero también es verdad que consigues tener una caja de herramientas más potente, ¿no? Conforme va pasando la vida. Y por supuesto una es la espiritualidad, es decir, pero no solo la espiritualidad. Yo creo que al final en la vida tienes que cuidarte el cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu y el corazón, ¿no? Entonces la espiritualidad yo creo que forma parte de no solo esa sanación, sino ese crecimiento personal. Muy bien. Y en mi caso la trabajo diariamente. Cierto. La trabajo diariamente, yo creo que al final forma parte de mi ser, o sea, de mi esencia, de mi ser, que la intento llevar también al mundo profesional. Muy bien. ¿Y cómo trabajas el desarrollo personal para lidiar un equipo y a la vez gestionar un hotel? Porque no tiene que ser fácil. No es fácil, lo que pasa que sí creo que el primer liderazgo es el de uno mismo. Es decir, o sea, el liderazgo para tú poder dirigir a los demás o liderar, no dirigir, sino liderar, ¿no? Y ser ese capitán que estás en tu negocio gestionando equipos, el primero que tiene que dirigirse es uno mismo. Porque al final tú eres el mentor, tú eres el que tienes que comunicar el propósito de la empresa, tú tienes el que dirigir esa organización. Entonces, si yo no soy capaz de liderarme a mí misma, ¿cómo voy a dirigir a los demás? Entonces, bueno, más allá de lo que te decía, de esa parte de trabajar espiritualmente, bueno, yo tengo mi propio mentor. Siempre intento formarme, estar en continuo aprendizaje técnico, el técnico de mi negocio, y aprendizaje a nivel de liderazgo, de comunicación. Estoy haciendo un máster, trabajo mi creatividad. Para mí la creatividad mental, porque hay creatividad de todo tipo. Yo mis manos pues no dibujo nada bien, no hago esculturas, ¿sabes? A mí pues bueno, me gusta desarrollar mi creatividad, creo que es importante para mi esencia. Y entonces, bueno, pues lo hago a través sobre todo de la formación
y de diseñar pues diferentes proyectos que espero que en algún momento pues den la luz, sí, pues de alguna manera pues puedan salir a la luz, ¿no? Pero sí, intento trabajar esos valores. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado durante todo este camino como directiva? Yo creo que el mayor desafío ha podido ser el sentirte que eres jefe, porque cuando eres jefe hay mucha soledad también. Y tú piensas, tú no te levantas cada mañana diciendo, y perdona por la expresión, pero tú no levantas cada mañana diciendo voy a joder a esta persona, ¿sabes? O sea, tú no tienes esa sensación. Pero es verdad que cuando eres jefe, pues hay que tomar decisiones que además muchas veces, si tú eres jefe y trabajas por cuenta ajena, siempre va a haber alguien por encima. Y pueden ser tus propias decisiones o pueden ser las decisiones de otro que tú tienes que gestionar, que puedes o no estar alineada con esas decisiones, claro. Con lo cual el conflicto interno es importante. Entonces, bueno, yo creo que al final el poder gestionar esas tomas de decisiones tuyas o ajenas, el hacerte entender, el sentirte que a pesar de estar solo, tú estás desempeñando un papel, porque esa no es la malla personal, es la malla profesional. Entonces, yo creo que el poder gestionar tu día a día y tu trabajo desde la parte más humana posible y que de alguna manera no llegar a ser esa actriz, ¿no? Hubo momentos en mi vida, en mi carrera profesional, que me sentía una actriz y decía, pero realmente me sentía una actriz. Subes al escenario y cuando te bajas eres otra persona. Pero eso no me hacía sentir bien. De hecho, me rompí por dentro porque estás viviendo continuamente una dualidad. Entonces, bueno, pues ahora precisamente a través de esa espiritualidad y de otras herramientas que voy trabajando, intento alinearme más mi persona entre la parte personal y la parte profesional. Pero no deja de ser, cuando yo te decía lo de la actriz, es por no sufrir. Claro. Porque al final sufres, tú eres persona, antes que profesional eres persona. Estás con un mecanismo de defensa. Entonces, exacto, que te la tienes que crear porque todo va a ti. O sea, tú eres el solucionador de problemas, todos los problemas llegan a ti, todos los conflictos llegan a ti. Entonces, claro, tú te tienes que crear ese mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, para mí quizás a lo que más me he enfrentado es al intentar alinear esa parte personal y profesional. Y luego también es cierto que yo ahora alimento mi alma, antes alimentaba mi ego, porque yo soy de las que pienso que cuando eres jefe, de alguna manera te puedes llegar a sentir superior. Y dices, pues yo no soy más superior que otra persona, este es mi trabajo y el trabajo de otra persona es pues, otro. Entonces, claro, de alguna manera tienes un ego y puedes llegar a desarrollar ese ego que a mí no me parece, o no me venía bien. O sea, de alguna manera eso me pasó factura, ¿no? Entonces claro. Ahora intento, pues como digo, alimentar mi alma. No entonces, ¿cómo dirías entonces que se puede equilibrar esas responsabilidades profesionales con las personales? Porque al final es lo que tú has dicho, ¿no? Estás en una dualidad. Y que el mecanismo que a lo mejor se utiliza tú es ser actriz, o sea, hacerte como un papel de actriz. Sí, pero ese ha sido antes, ahora no. O sea, ahora ya no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ahora pues estoy en un momento de mi vida, de mi carrera profesional, que pongo por delante el ser yo y mi amor propio. Entonces digo, bueno, pues yo soy así y de esta manera es donde quiero trabajar y cómo quiero trabajar, ¿no? Por supuesto, respetando las normas de las organizaciones, respetando a las personas, pero si el lugar donde trabajo no está alineado con mis valores, pues yo entiendo que o yo ha llegado a un punto que igual no puedo aportar más o no me aportan a mí y es un momento en el que pues no es el lugar donde tengo que estar. Lo que no voy a hacer es penalizar mi felicidad personal, profesional, solo por una posición. Claro, pero eso lo vas aprendiendo a medida que vas creciendo dentro de Exacto, este es un poco lo que te he dicho al principio, ¿no? Que partíamos de que cuando tú empiezas, quieres demostrar, vas por objetivos y ahora pues quizás cuando ya tienes una edad y estás mucho más consolidado profesionalmente, piensas, bueno, este es mi carácter, mi forma de trabajar, mi liderazgo y yo quiero trabajar en un entorno donde esté alineado con mis valores y si no es el lugar, pues muchísimas gracias, pero pues me tendré que ir. Pero fíjate, tú lo has dicho, me tuve que romper por dentro. O sea, ¿hasta qué punto llegamos al ser humano muchas veces a aguantar o a intentar por todos los medios, aunque sepas que no es por ahí, ¿no? O sea, es increíble. Sí, bueno, yo realmente igual, a mí yo cuando repartieron aquí los valores, pues el mío no fue el de tener esa capacidad ¿sabes? Esa capacidad o esa inteligencia de poder detectar los warning a tiempo.
y saber decir no a tiempo. Y entonces, claro, yo siempre voy a golpe de grandes aprendizajes, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque no de errores. O sea, yo creo que al final no son errores, son, bueno, pues es la consecuencia de no parar a tiempo las cosas o no saber decir no a tiempo. Entonces, claro, cuando tú no paras, te van comiendo. O sea, es como que se pasan esas líneas rojas, tú te dejas. Y ahí es donde empiezan tus conflictos y te rompes por dentro y bueno, y pasan pues esos disgustos o esas situaciones que vivimos que no nos gustan, pero que al final pasamos por ellas. Claro, y aprendes también. ¿Y consideras que las expectativas sociales como mujer interfieren a la hora de manejar estos equilibrios? ¿Expectativas sociales de mujer? ¿A qué te refieres? ¿A ser madre? Sí, a la mujer en general, ¿no? Porque siempre esperamos algo del hombre y algo de la mujer, quiero decir, somos como que esperamos cosas diferentes. A lo mejor esa presión que tenemos como mujer, que tenemos que estar a todo y tener un superpoder, porque muchas veces creo que la gente piensa que somos superpowers. ¿Qué consideras que interfiere mucho al equilibrio, ¿no? En esta parte de responsabilidad profesional con la personal? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que somos nosotras mismas las que nos boicoteamos. También. Porque creo que... no recuerdo el porcentaje, me gusta siempre dar datos, pero reconozco que no me acuerdo del porcentaje. Pero bueno, tú cuando un hombre va a hacer una entrevista, dices que me como el mundo, sé que lo voy a hacer, tienen como esa seguridad, ¿no? Y nosotras pensamos, me falta esto, sé que no voy a hacer, y esto cómo me lo preparo, y esto qué es lo que tengo que decir. O sea, es como que nosotras mismas nos vamos boicoteando porque parece que buscamos más esa perfección en la imperfección. Entonces, yo creo que somos nosotras mismas las que muchas veces nos boicoteamos el que no llegamos a nada, el que lo hacemos mal. O sea, yo creo que tenemos que cuidar más nuestra autoestima como mujer, ¿sabes? A nivel social, bueno, obviamente yo creo que todavía está muy arraigado en las sociedades el hecho de ser madre, y depende de qué entornos laborales o qué profesiones, pues penaliza. Es un hecho, o sea, es un hecho. Penaliza, desde luego, por ejemplo, en mi industria, pues claro, trabajar, como decía, en una profesión en la que no hay flexibilidad horaria, porque al final son 24 horas trabajando, y por mucho que seas directora de hotel, no te vas a ir a las 5 de la tarde a tu casa, o sí te puedes ir, pero entonces es porque tu organización se adapta, tiene seguramente políticas mucho más flexibles. Yo honestamente, en mi caso, hablo de mí, de Amaya, no me veo yéndome, mientras esté desempeñando este trabajo, no me veo yéndome a mi casa a las 5 de la tarde, porque simplemente, pues, si yo hubiera tenido hijos, no me sentiría bien ni en un sitio ni en otro. Es decir, si llego a casa a las 9 o 10 de la noche porque tengo un evento, trabajo siempre los fines de semana y no puedo estar con mi familia, no puedo estar con mis hijos, yo no me sentiría bien. Claro. Entonces, creo que al final ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Con lo cual sí creo que todavía pues quedan muchos factores por evolucionar en las organizaciones de cara a trabajar en esas políticas de flexibilidad, etcétera. Y luego, claro, uno puede decir, bueno, también está la capacidad del hombre como padre de quedarse con los niños y apostar por el desarrollo profesional de la mujer, lo está. Pero creo, sin ser madre, que como mujer tenemos ahí algo, algo que está en nuestro ADN, que nos hace ser pues esas gallinas, ¿no?, que cuidan de sus pollitos y que de alguna manera siempre van a acabar renunciando, bueno, siempre, pero pueden renunciar a ciertas cuestiones profesionales por la maternidad y por la educación de sus hijos. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Y qué consejo le darías a una mujer que a lo mejor quiere tener éxito profesional, pero que a la vez no quiere que le influya en su vida personal? Porque es complicado, ¿eh? Yo te estoy escuchando con detenimiento porque yo sí soy madre y es verdad que, no sé, bueno, creo que en nuestro caso, tanto él como yo, estamos muy volcados en la educación de Leo y estamos muy volcados como padres, pero es verdad que la madre tiene como algo dentro, es como que... Claro. Separarte o no dedicarle las horas que merece el hijo nos cuesta más, yo creo, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo... No sé si es por la sociedad que está mejor visto o no sé, pero yo lo llevo dentro. O sea, yo siento que lo llevo dentro. Claro, o sea, yo por ejemplo, mi ejemplo es mi hermana. Mi hermana es médico y incluso, y su marido también, son los dos médicos.
Ellos tuvieron, pues hace como 7 años tuvieron trillizos, con lo cual, bueno, pues ya la vida te cambia. Si ya te cambia cuando tienes un hijo, imagínate cuando tienes 3 a la vez, ¿no? Entonces, bueno, ella pues era una médico brillante, es una médico brillante, pero es verdad que está muy enfocada en su carrera profesional. Y cuando tuvo a los trillizos, pues tuvo que parar, pero parar literalmente es parar, y se quedó en casa cuidando de sus trillizos hasta que pasó pues algunos años. Incluso vivían en Madrid, en hospitales muy potentes, y cambiaron su residencia apostando por una vida pues más familiar. Y se fueron a Pamplona y ahora pues desarrollan su trabajo de diferentes maneras, siendo médicos e intentando buscar ese equilibrio. A veces, pues bueno, yo creo que a veces ella puede decir, bueno, es de tanto estudiar, tanto trabajar y has dejado un poquito al lado tu carrera profesional, pero luego te reinventas y luego te reenganchas de otra manera. Yo creo que son años en los cuales te demandan, tus hijos son muy pequeños, te demandan estar en casa o tener mucha más presencia, y luego tú te vas adaptando. Entonces yo creo que de alguna manera vas como reubicándote a lo largo de los años para poder intentar tener ese equilibrio entre la parte personal y profesional. Sí, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que al final los inicios, o sea, la madre tiene que estar ahí, es natural, sobre todo el primer año de vida de los niños. Y luego lo que me has dicho me ha encantado es que te vas reinventando, ¿no? Que al final no tienes por qué dejar de tener un buen cargo o de ser médico como tu hermana, sino que simplemente es ir haciéndolo de otra manera, ¿no? Exacto. Sí, según tus prioridades en ese momento, pero mantener un equilibrio y se puede. Y no solo siendo madre, es decir, yo creo que todos nos reinventamos o deberíamos reinventarnos, aunque no seas madre. O sea, yo no soy la misma Maya de hace 20 años. Efectivamente. Entonces, claro, estar en el lugar donde estaba hace 20 años, pues tampoco sería inteligente por mi parte, porque no me hubiera desarrollado, ya no profesionalmente, sino personalmente, porque vamos evolucionando. Entonces, tú tienes que evolucionar también en tus trabajos. Y ahora te quería preguntar, ¿cómo lidias con esas preguntas o expectativas de ser madre en un entorno profesional tan exigente? Bueno, yo ya tengo una edad que ya yo creo que vamos a mí ya no me la preguntan. Pero te lo habrán preguntado que mucho. Mañana cumplo 47 y ya yo creo que ya no me la preguntan. Bueno, tú tienes un pacto con el diablo, también te lo tengo que decir, ¿eh? No aparentas nada. Sí, gracias. Pero sí, claro, por supuesto, yo creo que en aquella época en la que estás en edad de ser madre, bueno, yo en mi caso reconozco que fue una elección personal. Entonces es algo que sí, que me preguntaban constantemente. O sea, ya simplemente la pregunta de ¿vas a ser madre? Cuando estás en tus entornos profesionales dices, es que no deberían ni preguntártelo, ¿no? Pero bueno, en mi caso reconozco que como era obvio que no iba a ser madre o que fue una decisión personal de no ser madre, que no fue una decisión por apostar por el trabajo. O sea, fue una decisión, yo creo que la tenía como muy integrado. O sea, yo creo que hay personas que no venimos a la vida para ser madre. ¿Verdad? O sea, yo creo que nuestro cerebro está programado en todos los aspectos para la supervivencia, para crear y también para aportar a la comunidad. Yo considero que tengo mucho amor para dar, pues quizás de una manera más global, ¿no? Entonces creo que es algo que desde bien pequeña no se me desarrolló ese instinto de madre, pero lo asumo como que es algo que yo no vine a hacer aquí, no vine a ser madre. Entonces, bueno, pues fue una elección personal. Entonces yo creo que esto es algo que en mi caso, ante esas preguntas y quien me conocía, pues sabía la respuesta. Con lo cual, por eso tampoco me he enfrentado quizás a situaciones profesionales que se han podido ver en otras mujeres, ¿no? ¿Y crees que ser una mujer directiva y no madre cambia un poco la percepción de cómo te ven otras personas en tu trabajo? Yo creo que aquí lo que se puede ver es que como no ha sido madre es mucho más fría o no me entiende o quizás es que mi situación en casa es diferente, porque incluso también a nivel legislativo las mujeres madres tienen más, vamos a decir, más derechos, ¿no? O sea, se cuida más a la madre trabajadora que a la que no lo es. Aquello de los derechos de pedir concreciones horarias por maternidad, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que yo creo que nuestro entorno en el que trabajamos en el mundo hotelero no es fácil
compatibilizar los horarios y las concreciones horarias con este tipo de trabajos, porque al final tú trabajas a turnos, o sea, piensa que el 80% de los empleados de un hotel son cocineros, camareras de pisos, camareras de salas, que están recepcionistas que están trabajando a turnos. Claro. Por lo cual la adaptabilidad de esos turnos, que tampoco tenga un impacto económico en la empresa, no es nada fácil. Y al final, bueno, pues es una de las cuestiones que también hay que lidiar día a día en las organizaciones, que es la cuestión de ser madre. Y luego, por otra parte, también, claro, esas personas que tienen esos derechos, quizás también las que no son madres. Eso te iba a preguntar. Claro, las que no son madres o no tienen, vamos a decir, la posibilidad de pedir esa solicitud, esa concreción horaria por ser madre, pues también se pueden ver perjudicadas. Porque si una pide un turno de mañana, la otra tiene que estar en un turno de tarde fijo, ¿qué pasa con esa persona de tarde? Pues quizás es una profesional que tiene muchísima valía, pero o se te acaba marchando porque no tienes esa capacidad de poder adaptar el horario a sus necesidades, porque esa persona también tiene sus necesidades personales. Es conciliación personal, no conciliación familiar. Entonces, claro, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus intereses personales y sus intereses familiares, ¿no? Claro. La posibilidad de poder conciliar y llevar un equilibrio en una organización con todas estas cartas, pues no es fácil. Claro, yo hace no mucho tuve una conversación con unas amigas que todas ellas eran mujeres que no habían sido madres y estaban un poco cansadas y hartas de decir, es que hay horas extras, me las como yo. Hay que ir a un festivo, me lo como yo. Turnos de tarde, me lo como yo. Y dice, claro, y llega un punto en que dices, es que estoy trabajando siempre de tarde, es que los festivos no puedo descansar, es que estoy haciendo 10 horas en lugar de 8. Y dice, porque al final mi compañera que es madre, tiene turno de mañana, ¿no? Todo lo que te viene dado. Yo creo que eso también es un poco... Entiendo que es muy complicado, pero al final tiene que ser una gestión de la empresa, ¿no? Que por lo menos vaya compensando a esas mujeres que no son madres, ¿no? Porque al final somos humanos, como tú has dicho, y es conciliación personal. Tienen todo el derecho también a descansar, a disfrutar de días festivos, ¿no? Y de tener sus horas concretas, no hacer siempre las horas extras, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que, a ver, esto no, para mí... Es complicado, ¿eh? Es complicado y luego también es verdad que a nivel empresarial, llevamos unos años que sí que es verdad que pensamos mucho en el bienestar del empleado. Bueno, pensamos mucho. Estamos empezando a darnos cuenta que el bienestar del empleado es, es el centro para que una empresa pueda funcionar. Lo que pasa que yo creo que todavía hay no solo empresas, sino sectores en general que esto todavía no aplica y que realmente tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento y un ejercicio de intentar ver de qué manera se puede conciliar, se puede ser flexible y adaptarnos un poco a eso. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque nosotros quizás tenemos una edad que estamos más enfocados a la cultura del esfuerzo, ¿no? Y a esa disciplina, esa rigurosidad. Pero claro, la generación Z y las que vienen no están en ese mood, ¿sabes? Están en otra, o sea, están pensando en nosotros trabajamos de alguna manera para vivir. Ellos viven o trabajan para disfrutar y el trabajo es simplemente un medio para un fin. Y nosotros esa mentalidad de alguna manera no la hemos procesado, lo de mi generación hacia arriba. Entonces también nos tenemos que adaptar, no solo ellos se tienen que adaptar al sistema, es que el sistema empresarial se tiene que adaptar a esas nuevas generaciones. Porque yo veo muchísima gente, por ejemplo, que no quiere promocionar, que quiere tener un trabajo, trabajar 8 horas y el resto de su vida dedicarlo a disfrutar de sus intereses o de lo que quieran. Claro. Pero no debe de ser fácil, ¿eh? Porque al final es verdad que dices, bueno, las personas que son madres dirán, ya, pero es que es una responsabilidad, al final es una fuerza mayor, ¿no? Mi hijo se ha puesto malo, yo me tengo que ir a buscarle al colegio para llevarle al médico y es una fuerza mayor y la otra persona pues tiene que entenderlo. Pero también es verdad que la otra persona también tiene sus derechos y bueno, no tiene que ser sencillo, pero sí que hay que buscar la manera, ¿no? ¿Y cómo lidias con los juicios o esos estereotipos de lo que viene a ser no ir por los caminos tradicionales? Bueno, esto a mí me aplica a todo. Me aplica. A ver, al principio yo creo es que me aplica, yo creo que además siento que en muchos casos es de que era pequeña. Entonces, claro,
Pues al principio yo creo que te sientes un poco rara, ¿no? O sea, te sientes rara porque realmente te tienes que adaptar un poco a tu entorno, te tienes que adaptar a la vida que vives, te tienes que adaptar a... Es que yo me acuerdo que con 17 años le decía a mi padre, papá, yo es que me quiero ir ya de Pamplona. Yo ya empezaba a volar, o sea, yo decía, yo me voy de aquí, yo necesito descubrir el mundo. Pero es esa sensación de salir un poco de ese entorno en el que entendía que ya lo había quemado todo y que ya lo había vivido todo. No me fui a los 17 porque yo creo que dijo, voy a tenerla controlada un poco más aquí. Y entonces estudié Derecho, además, en Derecho, y luego me torcí. Derecho en la Universidad en Pamplona. Y bueno, yo creo que poco a poco te vas enfrentando, vas entendiendo cómo eres tú y buscando tu lugar en el mundo, ¿no? Y siendo, sobre todo, yo creo que teniendo esa caja de herramientas fuerte para poder entender que quizás no estás en la situación o lo que se entiende por regular o normal. Es que a mí, como lo de normal, es que puedes decir todos son normales o ninguno somos normales, ¿sabes? O sea, que aquí cada persona es un mundo. Además, es que cuando te dedicas a la hotelería ves tantas personas de diferente forma de ser que yo siempre digo, es que la realidad supera la ficción. Sí. O sea, tú ves una película y dices, es que a mí yo esto lo he visto, por ejemplo, en mi hotel con un cliente y es por 2, ¿sabes? O sea, entonces, claro, yo creo que al final lo de normal o no normal es lo que cada sociedad, porque además una sociedad en España no tiene nada que ver a una sociedad en Dubái, con lo cual, ¿qué es lo normal o no normal? ¿No? Pero dentro de nuestra sociedad, pues a mí sí que es verdad que he ido un poco a la contra. Entonces, cuando vas al principio remando a contracorriente, cuesta mucho el esfuerzo y el desgaste de energía es muy grande. Ahora simplemente pues voy con el flow y ya pues lo tengo como muy integrado. O sea, es algo que al final hasta disfruto. O sea, vas buscando un poco tu espacio y disfrutas del momento. Ay, me encanta escucharte, Amaya, porque es que me siento tan identificada. Creo que esto ya te lo he dicho muchas veces. Bueno, somos sagitarios las dos. Sí. Pero es que yo a los 15 años también. A los 15 años le dije, me acuerdo que mi madre me llevó a terapia, imagínate, y me fui y le dije al psicólogo, yo me quiero ir de Benidorm. O sea, no sé cómo lo quieres. Tienes 15 años, muchacha, y yo ya, pero es que me quiero ir. O sea, esto se me queda pequeño. Me acuerdo que le decía, no sé, yo quiero explorar el mundo, ¿no? Entonces, me lo estás contando y me estoy viendo reflejada. Además, yo también estudio Derecho. Ya. Todos nos metimos ahí. Y además yo digo, ¿yo por qué estudio Derecho? Es que además, ¿sabes qué pasa? Que yo recuerdo que cuando había que elegir la carrera, yo creo que fui a casa diciendo, quiero hacer Ciencias del Mar. Claro, yo creo que era la única carrera que no había en Pamplona, porque claro, en Pamplona había 2 universidades y era una en Canarias. Era de Ciencias del Mar. Y entonces, obviamente, no hice. Y luego, cuando acabé la carrera, ¿sabes? Aquello que van a las universidades, todos los despachos de abogados, a postularse y tal. ¿Sabes? Mi madre alucinaba. Decía, viniste con un papel de la Policía Judicial, porque ha habido la Policía Judicial también a presentar, pues si querías opositar y tal. Y a mí lo único que me llamó la atención era la Policía Judicial, porque quería ser, ¿sabes? Dedicarte un poco a eso de ser forense y tal. Y digo, madre mía. Pero bueno, yo me dedico al turismo por un tema vocacional. Mi abuela era chef. Tenía un restaurante y un hotelito en Pamplona y bueno, yo crecí en sus cocinas y creo que en el fondo eso es algo que viví. ¿Sabes por qué? Porque además en Pamplona, claro, están los Sanfermines, que es una de las fiestas más famosas del mundo. Y entonces, claro, yo en casa de mi abuela pues veía a los americanos que venían a correr los encierros y además es que, ¿sabes aquello de que te traían los yoyos, que eran todos como juguetes súper novedosos que no había en Pamplona y te los traían los americanos cada año porque tenían clientes habituales? Y bueno, yo creo que eso a mí era como Disney World. O sea, lo recuerdo... Entonces realmente somos 7 primas, somos todas chicas en esa familia y yo soy la única que me he dedicado a esto, pero realmente considero que es mi vocación y yo no he venido al mundo a ser directora de hotel o a dedicarme al turismo, pero sí creo que es un medio para el fin al que he venido, ¿no? Claro. Fíjate cómo la vida al final nos va llevando, según nuestros instintos y hacer caso más a nuestra intuición, por favor. Sí. Que cuando tenemos esas edades yo creo que vamos a contracorriente. Sí, de nuestras intuiciones, no nos hacemos caso para nada y luego ya la vida nos lo pondrá, ¿no? Delante. Y luego si tienes ahí un punto de rebeldía o de carácter, basta que te digan por aquí va a ser que no.
Entonces no acabas yendo por ahí. Nos revelamos. Ya te revelas, ¿no? Y una pregunta un poco sobre la mujer que quiero hacerte es, ¿crees que se está trabajando, que se está normalizando todo el tema del sistema hormonal en la mujer, ¿no? Lo que viene siendo la menstruación, todo lo que ello conlleva, que eso no les ocurre a los hombres? Sí. ¿Crees que se está normalizando en los altos cargos? ¿Y crees sobre todo que se está respetando en la industria hostelera? Porque yo esto lo hablo mucho con Jandro, digo, es que, y claro, me ha costado hasta entender que las mujeres vamos un poco así, ¿no? Claro, es que jugamos con nuestro sistema hormonal, cosa que a los hombres a lo mejor no les influye tanto, ¿no? Como a nosotras. ¿Cómo lo ves? Yo sinceramente creo que todavía esto, o desde mi experiencia, y te diré desde mi industria, creo que esto no está para nada integrado. Uh-huh. Yo creo que entender, yo misma no lo tengo integrado, me explico. Al final es cierto que cuando tenemos la menstruación somos cíclicas, ¿no? Efectivamente. Entonces cuando tenemos la menstruación o incluso esos momentos de antes, ya no hablo del momento del dolor, que hay dolor, sino antes, uh-huh. Yo creo que estamos muy vinculadas a ese cambio a ese cambio hormonal, con lo cual eso puede estar vinculado también a tu estado de ánimo, a tu productividad. Entonces, claro, que una empresa actualmente adapte el trabajo de una mujer uh-huh. porque somos cíclicas o incluso en el momento del dolor de la menstruación, lo veo muy lejos. Por lo menos en mi sector lo veo muy lejos. Yo creo que incluso nosotras como mujeres no lo tenemos todavía ni integrado, ¿no? Hay un hecho que se ha reconocido esa baja por menstruación. Es verdad que hay que demostrarla y no es en cualquier caso, no son esos dolores de 48 horas, sino incluso son circunstancias como más complicadas, que yo tengo que decir que estoy dentro de esa situación. Es decir, en mi caso no solo tengo dolores, sino que tengo tengo esos, vamos a decir, problemas o inconvenientes que puede estar tipificado en esa supuesta baja por menstruación y no solo no lo integro, sino que te diré, no lo veo, no lo puedo aplicar en mí misma, porque yo personalmente nunca me cogí una baja, es decir, nunca, o sea, no sé lo que es eso, no, yo he tenido dolores menstruales, he tenido dolores de cualquier tipo, tuve un accidente de coche y al día siguiente, grave quiero decir que no estuve ingresada en un hospital, y al día siguiente estaba trabajando. Cuando falleció mi padre a los 6 días estaba trabajando. Entonces quizás soy una burra a nivel laboral o como yo veo la cuestión de las bajas, ¿no? Porque las bajas laborales, que al final la baja por menstruación lo asumo como una baja más, yo ahí no entro a debatir la cuestión de salud. Pero sí que las bajas laborales es un problema en esta sociedad, sobre todo España es el país que más bajas laborales tiene. Estamos hablando de que 1,5 millones de personas al día están de baja en España, que implica un 1% del PIB. Con lo cual, pero claro, aquí hay que analizar estas bajas, ¿no? El por qué son, que volvemos un poco también a que a todos nos lo tenemos que hacer mirar. El envejecimiento de la población, las colas que hay en la sanidad pública, los motivos a nivel organizacionales de por qué las personas se cogen las bajas, o sea, incluso la cultura de uno mismo. Es decir, yo creo en este caso el tema de las bajas nos lo tenemos que hacer mirar. Y a nivel de baja menstrual, pues como te digo, la asumo como una baja más. Yo no soy médico, no soy quien tengo, ¿sabes?, que regularizar esto a nivel de salud. Pero también pienso que la cuestión cíclica y la cuestión menstrual está muy lejos todavía de que forme parte de una estrategia de gestión de personal en las organizaciones. Sí, ¿no? Es mi opinión dentro de mi industria. Igual estoy confundida, pero no lo he visto. Claro. Y luego es verdad que también, ahora se está estudiando, gracias a Dios, un poquito más el tema de la endometriosis. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos ha dolido tanto la regla y no sabíamos que era porque teníamos endometriosis? Uh-huh. Y ahora mismo eso está ya como certificado, sí, como que es una patología de la mujer, y que al final pues tiene un sentido, ¿no? Ese dolor. Y jolín, a veces, y incluso si no tienes endometriosis, yo tengo menstruaciones bastante dolorosas, a veces, no siempre, que luego ya eso va por otros motivos, pero
es cierto que tengamos que justificarlo, ¿sabes? Totalmente... O sea, no se puede justificar, hola, me duele la menstruación, ¿no? ¿Cómo lo justificas a una empresa, ¿no? Te tienen que creer. Entonces, como complicado establecer, ¿no? Ese equilibrio entre la empresa y la persona que lo padece. Claro, ¿no? a ver, en ese caso, cuando estamos hablando de endometriosis, por ejemplo, está justificado. Está justificado, pues te tienen que hacer las pruebas y sí que este es uno de los ejemplos que yo te decía que se puede certificar, claro, y que realmente se puede hasta considerar en un momento dado una baja, claro, aunque previamente se tiene que hacer esas pruebas médicas y tener ese certificado. Por eso que es más fácil justificarlo, sí, que a lo mejor una persona que no tiene. Eso decir. Es, porque esas personas que no tienen, al final, bueno, yo insisto que de sanidad no me voy a meter, que no es mi jardín y aquí hay que tener mucho cuidado. Pero sí que es verdad que si tú tienes, a nivel de empresa, si tú tienes un justificante médico, ya eso te puede garantizar en un momento dado una baja o quizás un día o dos o los que sea necesario, ¿no? Pero claro, hay que justificar. A mí me preocupa más, por ejemplo, el no justificar, pero efectivamente el que hay momentos que pues te duele, no eres productivo. Entonces, bueno, quizás si tú tienes la capacidad de poder decidir, tú como trabajador, estás en un puesto de trabajo en el que tú puedes decidir a qué dedicar cada día, pues como trabajadora en este caso, pues quizás si tú sabes que hay momentos en los que tu cuerpo no tira y que de alguna manera sabes que no vas a ser productiva, adaptar un poquito, claro, tu trabajo a esos días, ¿no? Claro. O quizás si sabes que te pones de mal humor o que estás más sensible en estos días, pues no tener esa relación tan directa, pues quizás con los equipos, porque al final ellos también se pueden ver afectados por esa situación, ¿no? ¿Y qué papel juega el autocuidado en las rutinas para el bienestar personal? Hombre, yo creo que es fundamental, ¿no? Al final estamos hablando de que uno para poder vivir tiene que cuidar su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu. Entonces el autocuidado, tanto físico como psicológico y espiritual. Entonces, para mí, desde luego, juega un papel muy importante. Y sobre todo, fíjate, en algún momento de mi vida he tenido ese declive, incluso físico, ¿no? Esa dejadez. Dejadez, no hablo de higiene, pero dejadez, por ejemplo. Sí, me encanta que especifiques. ¿Sabes? No de higiene, pero sí esa dejadez de mal comer, de no tener un tipo de dieta pues más controlada, de quizás, y sobre todo que hay momentos también que cuando tú no lo estás pasando bien, pues también el cortisol ayuda a que ayuda a que pues tu cuerpo no esté bien. Si no haces ejercicio, si no tienes tus momentos de relax, si no tienes tus momentos de meditar o tus momentos de disfrutar, al final tienes que disfrutar también. Bien. Pero eso forma parte de tu cuidado de día a día, ¿no? Muy bien. ¿Qué mensaje le mandarías a esas mujeres que quieren estar en altos cargos, tener éxito profesional a día de hoy? Y bueno, pues eso, ¿qué mensaje le mandarías a esas mujeres? Yo creo que hay una parte importante que creo que no hemos comentado, es el detectar un poco esos puntos fuertes que uno tiene, ¿no? Yo esto es algo que no lo hice, lo estoy además trabajando ahora y por eso lo quiero transmitir, porque los puntos fuertes al final yo creo que es una mezcla entre las habilidades que tú vas desarrollando y vas aprendiendo a lo largo de tu vida con tus dones y tus pasiones. Entonces creo que estas tres variables tienen que estar juntas o tienen que estar unidas para poder trabajar y estar bien contigo misma, ¿no? Y estar alineado en tu carrera profesional. Entonces yo creo que es importante, si tienen esa capacidad de poder trabajar esos puntos fuertes y de poder detectar y de autorreconocerse en ellos, ¿no? Y luego que no se olviden de ese amor propio y de intentar buscar el equilibrio personal y profesional. Y esto lo digo, si me permites, como consejo, porque yo no lo he hecho. Es decir, he aprendido a hacerlo no hace mucho, ¿no? A buscar ese equilibrio profesional y personal. Entonces, cuando tu quesito de la vida se descompensa, sobre todo con esa balanza profesionalmente, pues como decíamos, ¿no? De alguna manera pasa factura. Entonces hay que intentar buscar siempre ese equilibrio del bienestar personal, profesional. Muy buen consejo, Amaya.
¿Y qué cambiarías de la industria hostelera, sobre todo en el tema del liderazgo de la mujer? A ver, yo creo que lo que tenemos que intentar es ver liderazgo, estamos hablando ya de personas de responsabilidad. Yo creo que hay que entender que quizás, por ejemplo, por poner el ejemplo de la dirección hotelera, una dirección hotelera que ya está pasando, ¿eh? No estamos desencaminados, yo creo que ya estamos en ese camino, al igual que existen directores de hotel, hombres o mujeres, que llevan 2, 3 o 4, incluso 4 hoteles, dependiendo obviamente del producto hotelero que sea. Pues también puede haber mujeres que si el establecimiento está bien gestionado, pues, y el hotel lo permite, puede estar a las 5 en su casa con su familia. Uh-huh. Pero yo creo que eso también nosotros tenemos que empezar a sensibilizarnos y a buscar palancas que puedan permitir esto, ¿no? Palancas, digo, recursos, estructuras y quizás nuevas sensibilizaciones profesionales con esto. Y ahora una pregunta más trascendental. Si tuvieras un poder, ¿vale? ¿Qué cambiarías o qué desearías en este momento? Un poder que pudiese cambiar algo o traer algo o hacer algo increíble. A ver, yo no sé porque yo creo que, a ver, antes te diría mi padre o antes te diría... no sé, pues cambiar las guerras, cambiar tal, ¿no? La paz en el mundo. Sí, la paz en el mundo. Pero es que creo que ahora estoy en esa vertiente ideológica de que todo es como tiene que ser y que por mucho que cambiase las cosas, hubiera llegado al mismo punto. Entonces, la cuestión no es el cómo cambiar, sino el cómo me enfrento a las cosas o qué caja de herramientas puedo tener en determinadas circunstancias, ¿no? Pero sí creo que al final, de una manera u otra, hubiera llegado al mismo punto. Muy bien, buena respuesta, ¿eh? Sí, bueno, eso que... me ha gustado, me ha gustado. Esto es de mucho trabajo personal, de darle a la cabeza. De mucho trabajo diario. Me ha encantado, Amaya. Sí, no sé si quieres añadir algo más, pero me ha gustado muchísimo nuestro podcast. Sí, muchas gracias. Por venir. Un placer. Gracias por venir. Siempre es un placer hablar contigo. Y a mí contigo. Pero no te vas a librar de las preguntas personales. Me encanta este momento. Amaya, ¿qué sueño te queda por cumplir? A ver, yo respecto a los sueños, creo que los sueños al final siempre se trabajan, ¿eh? Esto no es Aladino y la lámpara maravillosa que los sueños se cumplen, los sueños se trabajan. Entonces, obviamente, como un buen Sagitario, que somos, se nos va a la cabeza. Total. Entonces estás todo el día soñando, sí. Y luego dices, bueno, que los sueños, esto decía mi hermana, dice, ¿tú qué esperas? ¿Que el universo te diga lo que tienes que hacer? Y digo, bueno, pues de alguna manera sí, espero que baje la pizarra y me diga, pues ahora tienes que hacer esto. Pero, a ver, sueños tengo muchos. El año que viene, cosas más banales, el año que viene me encantaría bajar mi media de running. Ahora, como soy Forrest Gump, pues estoy ahí a ver si bajo mi media y hacer más medias maratones. Me gustaría escribir un libro. No es de autoayuda, aunque perfectamente podría dar mis consejos. La verdad es que sí. Pero sí, me gustaría escribir un libro de algo relacionado con mi sector. Tengo algunas ideas, pero como todavía estoy un poco nebulosa, no lo voy a comentar, pero sí quiero hacer esto. Y estoy en un proyecto de emprendimiento, uh-huh, que quizás es lo más complicado, ser emprendedor. Hubo un momento en mi vida que fui emprendedora y claro, cuando... dices, bueno, yo puedo con todo, ¿no? Esto de puedo con todo, he sido directora de tal, entonces puedo con todo, y cuando te sientas con tu ordenador tú solo dices, ¿por dónde empiezo? O sea, el emprendedor es quizás el reto profesional más complicado que yo he vivido en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tengo un proyecto que ojalá en el 25 salga a la luz. ¿Quieres contarnos algo de tus proyectos? Es formación. O sea, sí, porque realmente además de trabajar dirigiendo hoteles, para mí... es muy importante aportar a mi comunidad, vamos a decir, a mi sector y a mi comunidad, enseñando y aportando. Entonces, la mejor manera o la vía es la formación. Y me dedico a la formación ya, en activo. Uh-huh. De hecho, bueno, pues doy clases en un espacio, en Vogue, y ahora voy a dirigir un curso de eventos en la Cámara de Comercio de Madrid. Pero bueno, más allá de eso, todo siempre va dirigido hacia la formación. Y yo estoy segura de que va a ir muy bien. Confío 100% en ti. Gracias.
¿qué le dirías a tu yo de los 18 años? Bueno, a ver, yo le diría precisamente lo que he dicho antes de los puntos fuertes. Ve detectando cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus dones. Aprende a decir no. Muy importante. Sí, yo creo que en mi vida precisamente el no saber decir no, o sea, yo creo que de alguna manera me siento como que estoy programada para todo, entonces es como que, ¿sabes? Esa sensación de puedo con todo. Eso es muy de Sagitario, ¿eh? Sí, sí. Claro, esto pues con todo y luego, claro, pues no puedes con todo. Y el no saber decir no quizás es algo que con mi yo de 18 años, si lo hubiera aprendido en su momento, como digo, hubiera llegado al mismo punto, pero quizás de manera diferente, ¿no? O quizás no hubiera vivido ciertas cosas que me parecen hasta innecesarias haber pasado por ellas, ¿no? Que de todo se aprende, pero sí. Un viaje imprescindible. Un viaje interior, es decir. Muy bien. Sí, el viaje interior. Encanta. Yo siempre hago viajes interiores. Esto es no al interior de turismo rural, que también, sino el viaje de estar solo. Intento hacerlo una vez al año. Me alquilo una casita y me voy con mis perros y estoy unos días sola conmigo misma. Y para mí ese es el mejor viaje que existe, el viaje interior. Qué guay, me gusta mucho. ¿Un momento embarazoso que hayas tenido? O sea, pues obviamente cuando... No recuerdo, o sea, al final, claro, si eres un poco kamikaze y te metes, o sea, ¿sabes esto de que tú vas... Entonces no piensas en las situaciones ni en las consecuencias y ya una vez estás dentro dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No, esa soy yo. Entonces, claro, al final lo normalizas tanto que ya no veo yo que sea situaciones embarazosas. Sí es cierto que he vivido en otra etapa profesional donde trabajaba en entornos pues con personalidades, con personas o celebrities, ¿no? Que al final esto es un poco lo que te da pues más, no te voy a decir inseguridad, pero sí que es verdad que te da pues más respeto por las personas con las que trabajas o tus clientes finales cuáles son, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí he metido varias veces la pata de gestionar dos tipos de eventos, una marca competencia de la otra, con artistas internacionales en ambos eventos y tener que poner un biombo entre medio. Bueno, son cosas, meteduras de pata que a nivel profesional haces y no te das cuenta. Pero bueno, yo el que sean situaciones conflictivas o complicadas, al final las veo más como las normalizo. Pero quizás las normalizo porque las he vivido muchas veces, entonces las normalizo y entonces pienso, bueno, pues a ver cuál es el recurso que tengo para salir de ellas. A ver, ahora ¿qué pasa? A ver cómo me las ingenio para salir de sí, esto. Es un poco así. Y dime un hobby. Bueno, aparte de correr, ya sé que... para mí, sí, aparte de correr o el deporte, no puedo vivir sin la música. Sí, para mí la música es otra de mis autocuidados y consumo muchísima música de todo tipo, de todos los géneros y desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, de alguna manera, para mí eso también es relajación. Qué aunque me ponga rock o aunque me ponga un tipo de música que aparentemente no relaja, ¿no? ¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? Pues la música indie y mi grupo favorito de Smiths, que no sé si lo conoces. Claro. A mí también me gusta mucho. Bueno, es que yo soy muy de indie también. Claro. Y bueno, dinos un libro o no sé, o si quieres una película o un documental, lo que quieras, recomendarnos. Bueno, a ver, pelis, bueno, yo soy muy de Amélie. Ay, me encanta Amélie. Pues que somos iguales, Amélie, Amaya. Sí, Amélie, el sueño, o sea, el Juego de Tronos. O sea, tú piensas que mis perros se llaman Princesa Leia, Frodo y Princesa Sena. Tienes un lado muy friki. Sí, friki, soy un poco friki. Sí, o sea, no lo puedo evitar, ¿sabes? O sea, porque Amélie tampoco te creas, es como un perfil así. Tiene que ser Sagitario también, Amélie. Seguro. La puse en un personaje en un ejercicio una vez de psicología. Me dijeron, elige un personaje. Y yo, Amélie. ¿Qué Amélie? Y yo, sí, no sé, me gusta ella. Y libro, fíjate, ahora tengo una amiga que acaba de sacar un libro, Mapi Hermida. No lo he leído, pero tengo encima de la mesa para leerlo, que habla precisamente de la gestión del tiempo, que se llama Sí, me da la vida. Sí, me da la vida. Me la apunto. Sí, me da la vida. Lo dejamos, tenemos la descripción. Sí. ¿De quién era? ¿De Mapi? Mapi Hermida. Hermida.
Muy bien. Sí, es una influencer gastronómica, bueno, es una tía muy guay. Que habla precisamente en su libro. Es una persona que además es conocida por ser influencer gastronómica, pero realmente compatibiliza eso con otra profesión. Y al final es una persona que, bueno, pues tiene obviamente que gestionar bien su tiempo para conciliar su vida profesional con su vida personal, ¿no? Y ha escrito un libro, que yo creo que es un libro de trabajo. Qué guay. Para gestionar tu tiempo. Pues nada, me lo leeré. Sí, sí. Muchas gracias, Amaya, por venir. Un placer. Gracias a vosotros por inventar. Es muy guay hablar. Sí, igual. Muchas gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.